Comencemos. En noviembre de 2018, exactamente 36 meses atrás, se transmitió por primera vez Esfera Global. Y así, de forma ininterrumpida, hemos alcanzado 144 horas de transmisión, equivalentes a 8.820 minutos durante 52 domingos, que son el fruto de 78 investigaciones puestas de manera escrita en guiones que han llegado a su destino. ¿Qué es usted? Para contarle el mundo, para desafiarlo o ayudarlo a reafirmar su pensamiento crítico. Poder decirlo en cifras ha implicado una lucha constante en medio de la crisis profunda de los medios de comunicación y de la televisión en particular, asediada por la competencia con el Internet, que ha impactado el encendido televisivo promedio en todos los canales de televisión abierta y de cable, que está cambiando la forma en que circula la información a través de formatos más abiertos y que choca con la ciudadanización del periodismo. Ahí, nuestro compromiso ha sido y será siempre la apuesta por la información científica, académica, su contextualización, la construcción de un marco histórico o social y, por supuesto, darle las claves para entenderla. No. Claro. Yo no creo que sean esos son otros ladrones. Más o menos ahí. No. No. No creo. No. Sí. Claro que yo voto. Si hay que votar, yo voto. No. No, aquí no votan. No. Sí. No. Desde las inmediaciones de las Naciones Unidas, en la sede principal de Nueva York, el más global de los escenarios. Y lo es porque a finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las naciones del mundo estaban arruinadas y aclamaban paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril de 1945 para durante los siguientes meses redactar y firmar una carta constitutiva que crearía la nueva organización internacional que aglutinaría en todos estos años a la mayoría de las democracias del mundo. 192 Estados miembros, que entonces evitarían otra temida guerra como la que el mundo acababa de vivir. Con esa utilidad práctica y con esa vocación universal nació esta organización. Y uno de sus miembros fundadores es la República Dominicana. Desde aquí y distintos lugares de importancia y referencia histórica en la ciudad de Nueva York, que siempre es interesante y majestuosa, hablaremos con expertos, dominicanos destacados, recordaremos buenos momentos y buscaremos explicarle a usted qué debemos esperar para el 2022, cuando se supone que la humanidad respire con más calma en su carrera hacia la recuperación post-pandemia. En 3 años tocamos los temas sociales más sensibles para los dominicanos y nuestra naturaleza global nos ha permitido analizar los retos que suponen la globalización en el mantenimiento de solidaridades y en la organización de una comunidad política nacional e internacional con énfasis en Latinoamérica y Caribe. Y si usted está pensando en que no queda claro el cómo pueden bien relacionarse la democracia con la globalización y las relaciones internacionales, no anda mal de juicio, porque la democracia está pensada fundamentalmente como forma de gobierno, que supone un territorio, un Estado. Pero hoy asistimos a una nueva sociedad mundial sin base territorial, en la que cada vez más los gobiernos de los estados están obligados a comportarse como democráticos o por lo menos a aparentarlo, y los que no lo son quedan excluidos. Piensa en Cuba y Venezuela, o los escandalosos casos de represión y persecución política en Nicaragua con Daniel Ortega, las expresiones antidemocráticas exageradas de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Y a quién les hacen gracia? Hay criterios que cuestionan la separación entre lo nacional y lo internacional, entre la política doméstica y la geopolítica, con sus conflictos, de la democracia o la democracia global, del tratamiento político y médico de las epidemias, de la economía o de la justicia social.
la gobernanza de las migraciones y entendemos de las distancias que las separan, pero también de los temas comunes, sobre todo cuando compartimos fronteras que nos obligan a asumir crisis ajenas. Si uno ve lo que ha ocurrido en el continente a todo lo largo de la historia, y esto es algo que ya lleva tiempo lo vemos por primera vez en 1826, y son palabras de Simón Bolívar, en el cual dice que hay que defender esta forma de gobierno republicano y que de lo contrario el país que se aparte de esta forma de gobierno debe ser excluido de la misma. Luego, creo que la Carta Democrática Interamericana plasma eso, recoge eso. Y el tema es que cuando se invoca la no intervención, tenemos que ver la Carta de la OEA en su artículo 1 habla claramente de los temas de jurisdicción interna de los estados. Y definitivamente, y es de común aceptación, el derecho consuetudinario y el derecho internacional, que la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos obviamente son complementarios de la normativa nacional y de la actuación nacional en la materia, y que por lo tanto pueden tomar acción para preservar estos valores de derechos humanos, de democracia. Primero, es evidente que estamos entrando en aguas turbulentas. El tema de las redes sociales, que nos generó la ilusión de la democratización de las ideas, de la transparencia, de la forma de participación de la gente y de un instrumento de participación real, han encontrado el escollo de la manipulación, el escollo de la posverdad, el escollo de las mentiras como elementos que se mezclan con la verdad y que se convierten en una especie de masa difícilmente discernible. Ese es un problema. El segundo problema tiene que ver con la lógica, sobre todo en los países que enfrentan dificultades de institucionalización democrática, de credibilidad de los procesos a través de instrumentos y a través de mecanismos que son las instituciones electorales cuestionadas. ¿Cuánta garantía tenemos de que esas elecciones van a llevarse adelante de manera transparente y clara? Hay una lógica que lamentablemente incrementa la duda en aquellos países que requieren precisamente con mayor, necesidad, que requieren con mayor necesidad de transparencia en los procesos electorales. Y ahí la pregunta es si las instituciones electorales son lo suficientemente fuertes. Creo que la clave es que el presidente acepte compartir el poder, él en la presidencia y la oposición conjuntamente con grupos de la sociedad civil en el gobierno. No hay un jefe de gobierno, como es el régimen en Haití, pues entonces eso dificulta la cooperación, las ayudas, la vida normal institucional de la nación. El haitiano común, el haitiano de la calle, está preocupado por su subsistencia. Por sobrevivir. Por sobrevivir, no por participar en la actividad política. Nosotros hablamos de que, bueno, República Dominicana con Haití no tiene algo definido. El problema es que no hay nada que usted pueda definir con Haití. Lo primero que se toma en cuenta en los elementos de poder es el cultural. En Haití no existe una institucionalidad. Entonces se le acusa al gobierno dominicano de algo que no tiene la culpa. Por ejemplo, en el comercio bilateral es común que en Haití usted tenga 3 meses de problemas para el comercio bilateral, porque es parte de su peculiaridad. Entonces, no tomar en consideración, y eso se tomó en cuenta en el gobierno del presidente Fernández, estos elementos. Por eso lo de la donación de la universidad en Cabo Haitiano. Señores, la realidad de Haití es la realidad nuestra. Moïse empieza su mandato con apenas 600,000 votos, unas elecciones que son cuestionadas dentro de su país, a pesar de que fue electo casi de mano por el presidente Martelly para ser su sucesor. Y sin embargo, de 11 millones de habitantes que tiene Haití, pues solo 600,000 votan por él. Y vienen los cuestionamientos sobre fraude, viene esa duda desde el inicio de su mandato que ya le da, obviamente, pues mucho menos poder para actuar. Los internacionalistas dicen que los estados en vías de dislocación se van a convertir en
terra incógnita es. O sea, tierra desconocida. No es ni siquiera tierra de nadie. Es una cosa como... Ese es un espacio vacío donde tú no encuentras cómo aplicar ni siquiera el derecho. El subdirector regional de la FAO, que está con sede en Panamá y en Costa Rica, acaba de declarar, oigan esto, que hay el 50% de la población haitiana está sufriendo hambre pura. Ese es el concepto que él utilizó. Hambre pura quiere decir... Eso estremece. No, sí, claro, estremece. Sí. O sea, hambre pura quiere decir que son personas que no comen nada. Y estamos hablando entonces, si es el 50%, de 5.500.000 de los 11 millones que tiene Haití como población. La lucha por el espacio político es desgarradora a veces. Y lógicamente hay que ver el lado positivo. Eso tiene que hacerte más fuerte, más preparado. O sea, cada batalla que tú vas luchando, aunque te golpeen, eso debe tú tomarle el lado positivo. Ahora, la política se nutre de ideas al final, o se debe nutrir de ideas. Porque, ¿cómo vemos al político? El político es un árbitro social. O sea, el político está llamado a resolver conflictos, a resolver problemas, pero también a ser alguien que tenga una visión de desarrollo y vea hacia dónde el país debe encaminarse en un determinado momento. Y como ves, todo eso requiere de ideas, de contenido, de visión, de comprender la dimensión técnica de los problemas, de comprender punto de vista en conflicto y entender dónde está la razón, de poder entender el origen de un problema y a partir de ahí aplicar solución. Es como un problema médico de salud. Cuando tienes un problema, un buen médico lo primero que te manda a hacer estudios y de acuerdo a los estudios te aplica un tratamiento. Entonces, bueno, siempre entiendo que la política debe estar asociada a causas y a ideas. A causa es, bueno, a la política no se va a servirse, se va a servir. Y para poder servir adecuadamente hay que tener una misión, hay que tener una causa. Porque Estados Unidos se ha manejado alrededor de su historia entre el expansionismo de exportar sus valores, de que somos baluarte de la democracia y retraernos luego. Y esa sí fue como la promesa de campaña de Donald Trump. Y Joe Biden, por supuesto, quería cumplir esa promesa y decía que si no era él, entonces ¿hasta cuándo? Estas elecciones vienen precedidas de un cuatrenio muy convulso en Perú. La muerte, el suicidio de un expresidente, el procesamiento judicial de otros pasados presidentes de Perú y las investigaciones del caso Odebrecht sobre los principales actores en el escenario político peruano anticiparon estas complicadísimas elecciones que con el agravante del COVID, de la pandemia, llevaron a esa sociedad a enfrentar un complejo proceso electoral. Realmente no creo que esta derrota implique el fin de la carrera política de Keiko. Ella es una mujer sumamente inteligente, que ya ha sabido reconstruir el fujimorismo en el 2010, retratando a su padre como una víctima de persecución política y reivindicando hasta incluso su papel de salvador de Perú, algo que muchas facciones dentro de la sociedad peruana defienden. Mientras los procesos en su contra, los procesos judiciales me refiero en su contra, no avancen, ¿sí? Recordemos que la Fiscalía está pidiendo 30 años de condena, creo que va a tener un papel importante en el armado político, tanto de su espacio político, de su espacio, como de las coaliciones que se puedan empezar a tejer en el Congreso. Es decir, no solamente va a ser importante para forjar alianzas, sino también es una persona que conoce a la perfección los diferentes mecanismos del Congreso para poder de alguna manera hacer valer su voluntad. Las propuestas de campaña giraron principalmente sobre dos ejes principales: la violencia y la reactivación económica, que son los dos temas principales y que actualmente están afectando a la gran mayoría de estados de la República, como consecuencia, obviamente, del aumento de la inseguridad, dada la fallida estrategia de seguridad del actual presidente, y obviamente por los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Más que propuestas, yo la verdad es que no vi como cosas muy contundentes a nivel campaña. Yo lo que vi fue una polarización política, es decir,
¿Estás a favor de Morena o estás o a favor del presidente o estás en contra del presidente? Yo creo que de eso se trató esta elección, más allá de propuestas contundentes que probablemente a nivel local se hayan visto. A nivel federal en el Congreso, eso digamos que fue la elección en torno a la cual gira esto, es decir, la renovación del Congreso federal. Eso es lo que tenía la gente en la mira más allá de temas de propuestas. Entonces, yo creo que la realidad sí obedece a tener un freno o un apoyo al presidente en el Congreso y de asegurar las condiciones de gobernabilidad para los 3 próximos años. Eso es lo que estaba en juego y lo que la gente tenía en mente a la hora de ir a votar. De eso se trató esta elección, más allá del tema de propuestas específicas, que muy seguramente a nivel estados sí las hubo, pero a nivel federal de eso era simplemente apoyo o resistencia al presidente. Esfera Global es para mí un programa único que combina una especie de atemporalidad con actualidad y además es conceptual y dinámico, o sea, no es espectáculo, no es morbo como los programas tradicionales de la República Dominicana, no es entretenimiento, ¿verdad? Es un programa conceptual, pero un programa que maneja la investigación con fluidez, que mantiene atrapado al público en la pantalla de la televisión. Yo quiero felicitar en este 3er aniversario, este tan interesante programa, felicitar a Marjorie, su conductora, productora, y también a ese equipo de hombres y mujeres que le acompañan y que trabajan ese programa con tanto nivel, con tanta profesionalidad. La tercera ola democratizadora latinoamericana inició en 1978 con la transición democrática dominicana. Finalizó con México entre 1977, 1997 y el año 2000 y abarcó a 16 países, de los cuales 4 vieron interrumpidos sus procesos. La República Dominicana entre 1994 y 1995, Haití, Honduras entre 2009 y 2012 y Perú entre 1992 y el año 2000. Pero lo cierto es que a pesar de los vaivenes en la evolución de nuestra historia política, se nos considera como una de las regiones más democráticas, después de América del Norte y Europa. Conquista que se ve desafiada esta vez por un factor inesperado, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la pandemia del COVID-19. Según el índice de democracia global elaborado por la revista The Economist, la pandemia ha provocado retrocesos sin precedentes de las libertades democráticas durante el 2020. Los 167 estados a los que dan seguimiento desde el 2006 indican que la salud democrática del planeta ha disminuido a 5,37 puntos sobre 10, siendo la peor puntuación desde que se empezó a calcular el índice e inferior a los 5,44 puntos obtenidos en el 2019. En parte, el mal resultado se debe a las restricciones impuestas por los gobiernos en todo el mundo como respuesta a la pandemia, pero no exclusivamente por ellas. La República Dominicana obtuvo una puntuación de 6,32 puntos sobre 10 y nos encontramos en la posición número 63 del ranking entre los 167 países observados. En el mundo existen 23 democracias plenas y se encuentran entre ellas nuestros hermanos regionales de Uruguay en el puesto 15, Chile en el puesto 17,
Costa Rica en el puesto 19 y dentro de los hispanohablantes se suma España en el puesto número 22. Desde 1975, donde solo el 26% del total de los estados existentes se consideraban democracias, el mundo ha avanzado en el proceso democratizador, pues para el 2018 se contaban unos 97 sistemas democráticos. Esto es el 62% del conjunto de estados. Por tanto, cerca de 4 billones de personas viven actualmente en alguna forma de democracia, y eso se acerca a la mitad de la población mundial, lo que refleja un notable papel expansivo y progresivo, sobre todo en América Latina y el Caribe, de la democracia. Pero los retrocesos y pérdida de calidad democrática tienen rostros visibles. Por ejemplo, se viste de Nicaragua, de Venezuela, a veces hasta de la bandera tricolor dominicana en algunos episodios de nuestra historia política reciente. Y fuera de nuestra región, podría decirse que se viste de la bandera de la derrota de los Estados Unidos en los casos de Afganistán y Pakistán. Esos retrocesos democráticos en la modernidad coinciden con el ascenso de políticos deshonestos, ideologías populistas, la corrupción, la violación de los derechos humanos, la falta de transparencia en las rendiciones de cuentas en las instituciones públicas, el autoritarismo y la no comprensión de los límites que plantean modelos sociales, culturales, sistemas políticos distintos a la hora de evangelizar en base al modelo democratizador a la americana. Converso con Wilfred Morfa, él es analista en temas políticos y relaciones internacionales. Nos encontramos en Fordham University en Nueva York. Bienvenido, señor Morfa. Gracias. Vamos a hablar sobre los resultados del superciclo electoral latinoamericano entre 2017 y 2019. ¿Cuál tendencia ideológica predominó? ¿Qué usted opina sobre ese superciclo? Bueno, en realidad no predominó una tendencia específica, puesto que cuando la Guerra Fría existía una tendencia ideológica que tanto marxista como de la derecha, pero al desaparecer la Guerra Fría, como que el idealismo dentro del marco de la política desapareció. Ahora en los países pobres, los países latinoamericanos, luchan por supervivencia más que por ideología política. Así hay un autor que titulaba su obra Hey, las ideologías ya no existen. Correcto. ¿Qué clase de influencia sobre la política latinoamericana y global tuvo la llegada de Donald Trump a la presidencia de este país? Bueno, Donald Trump fue un producto del disgusto que existe entre los partidos políticos, porque los grandes líderes venden sueños que no pueden cumplir. Y eso ha creado una desconfianza en el electorado con los partidos políticos. Ya si usted analiza los partidos políticos, se da cuenta que hay más gente independiente que afiliado a partidos específicos. Entonces Donald Trump fue un producto de ese disgusto. Ahora algo que mucha gente quizá no sabe, es que Donald Trump fue el producto de parar el avance de la hegemonía hispana en el mando norteamericano. Se calculaba que para dentro de 10 o 15 años los blancos iban a dejar de ser una minoría. Entonces quien iba a predominar eran los latinos y la minoría. Entonces Donald Trump fue un producto de parar ese tipo de cosas. Entonces desarrolló una política migratoria demasiado hostil, pero precisamente por eso, porque el norteamericano blanco en realidad tiene un promedio de poder procrearse de 1 o 2 niños, no más. Mientras que un latino viene y tiene 5 o 6 muchachos. Sobre todo los mexicanos. Sobre todo los mexicanos y sobre todo latinoamericanos en general, con el concepto de poder vivir de los niños a través de welfare. Sí. Entonces eso estaba haciendo que se produjera un avance demográfico
que estaba sustituyendo al blanco como el poder político y económico verdaderamente del país. Tiene muchísima lógica. Con los disturbios de la facción trumpista en los Estados Unidos, recientes, relativamente recientes, y la exagerada figura de Donald Trump, ¿se acabó el criterio del gobierno de los mejores que primaba en la democracia norteamericana? No, en realidad no, porque es que Donald Trump fue un aventurero político, yo podría llamarlo. Y una serie de personas ultraconservadores forjaron la esperanza en él de que podía cambiar el status quo. Pero tenemos las grandes inconveniencias de que las grandes potencias tienen lo que le llaman think tank, o tanque de pensamiento, que para pensar por 20 años, 25 años por adelantado y evitar que una persona en particular venga y cambie progreso o cambie ciertas cosas que tienen ya 100 o 200 años establecidas, no las puede cambiar de la noche a la mañana. Fue lo que dijo Barack Obama una vez. La política es un transatlántico. Usted le tuerce el timón, pero usted tiene que esperar que doble. O sea, no puede esperar que va a doblar de la noche a la mañana. Vamos a enganchar de nuevo con el tema de las ideologías. Ya sabemos la postura, no se vive de ideologías ahora, pero me quedé con la inquietud. ¿Qué pasó después de 3 lustros de ser predominante con la izquierda? La izquierda global y sobre todo latinoamericana, que tiene un problema con su propia definición. La izquierda es más bien un concepto ideológico de las grandes potencias, en el sentido de que, por ejemplo, la democracia surgió de aquel tipo de problema entre lo que le llaman el feudalismo y la burguesía. Se negaron a desaparecer y lo que hicieron fue que cambiaron el concepto. Lo cambiaron para democracia. Entonces surgió la izquierda tratando de reconquistar el espacio que le había robado la fundación de la democracia. Pero verdaderamente la izquierda fue arraigada más como un pensamiento político para parar la hegemonía de la grande potencia. Ya la izquierda dejó de ser, porque ya no es una amenaza a la grande potencia como a los Estados Unidos. Bueno, ya esa polarización obviamente que cambió. Ya cambió. Pero llega a México de nuevo, la izquierda. Mientras la derecha se revive con Donald Trump y tiene sus tentáculos en Europa, ¿no? Ahí vimos que Marine Le Pen se reforzó muchísimo, incluso heredó, o ella misma quitó al padre del medio en Francia. En Holanda habían esas semillas y esos aires, y llega a América Latina en Brasil. Sí, pero la izquierda, lo que sucede es que ya la gente o los pueblos están avanzando más ideológicamente y están luchando por el derecho que verdaderamente les pertenece, que han sido subyugados por demasiado tiempo. Y le han puesto nombre de izquierda verdaderamente porque algún nombre tiene que tener. O es como la gente ve que la gente que lucha por sus derechos de estar en mejores condiciones económicas, sociales y políticas, izquierdistas. Porque ese era el don que se le daba antes, cuando la Guerra Fría, para poder justificar exterminarlo. ¿Usted cree que ha habido un retroceso democrático a nivel global o regional en el 2019? No, no creo que haya habido retroceso en la democracia. Lo que ha habido más pugna de intereses dentro de las grandes potencias. Se lo decía porque con la pandemia surgieron algunas expresiones antidemocráticas. Como situaciones extremas requieren de medidas extremas, los diferentes gobiernos del mundo tuvieron que ejercer controles excesivos
incluso por encima de algunas libertades fundamentales de los ciudadanos, como restringir el tránsito, poderes especialísimos sobre los presupuestos nacionales. Entonces, se han colado algunos síntomas malignos de autoritarismo, sobre todo en América Latina. Pensemos en Nayib Bukele, por ejemplo. Sí, no, lo que sucede es que criticar la democracia no es antidemocracia, todo lo contrario, eso es parte de la democracia. Lo que ha sucedido es que han habido esas aplicaciones, pero ha sido por momentos específicos, o sea, necesidades específicas. La pandemia ha tenido que obligar a la gente a comportarse de la forma que tienen que comportarse, porque la democracia es una responsabilidad de todo el mundo. Y para poder controlar verdaderamente la situación, los gobiernos tienen que aplicar, porque eso inclusive está dentro de la Constitución. Cuando hace falta tener que aplicar los principios de civilización, hay que aplicarlo, no importa a qué perjudique, porque ya es una emergencia. Con los casos de Pakistán, Afganistán, Irak, ¿usted cree que el modelo democratizador de los norteamericanos ha fracasado? No, tampoco creo. Lo que sucedió en Afganistán y en Irán y en esos sitios últimamente, la gente ha criticado mucho a los Estados Unidos porque se ha retirado de Afganistán. Lo que cambió en eso fue el cambio de estrategia político norteamericano. Porque una de las grandes inconveniencias que pasó con los Estados Unidos fue que después del 11 de noviembre tuvo que enfocarse en tener que enfrentar el terrorismo internacional. Del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. Entonces, eso dio lugar a que grandes potencias como China y Rusia avanzaran de una forma prácticamente incontrolable para los Estados Unidos. La corrupción generalizada, la deslegitimación de los liderazgos políticos tradicionales en todos los países del mundo, en general en América Latina. Sabemos de los casos Odebrecht, Panama Papers, Pandora Papers y la narcopolítica. ¿Cómo afectan la democracia? Afectan la democracia considerablemente porque una de las grandes inconveniencias que tiene la corrupción, que tiene el clientelismo político, es que no deja o no permite que se apliquen políticas públicas eficientes para el más pobre de las regiones. Bueno, nosotros hemos tratado el concepto de corrupción como un atentado contra los derechos fundamentales. Así que concordamos en ese criterio que usted ha expuesto, porque la corrupción priva a los países de crecer y de repartir los beneficios obtenidos por el sistema entre los ciudadanos. Correcto. Entonces, esas son unas de las cosas que traen los disgustos en la democracia. Porque una de las grandes inconveniencias también que están teniendo la democracia en América Latina es que no hay lo que le llaman continuidad de Estado. Cada presidente llega con una idea nueva al sistema. Entonces, eso es lo que hace que la gente verdaderamente pierda la fe en lo que le llaman el partidarismo y se vaya independiente. Eso fue lo que dio lugar a que Donald Trump se colara dentro del sistema político norteamericano, esa desconfianza de la gente en los partidos políticos tradicionales. Y de una vez, aprovechando que toca el tema de la desconfianza en los partidos políticos y en los liderazgos tradicionales, ¿tendrán los partidos alguna forma de evolucionar en el futuro o hay alternativas distintas para los ciudadanos que no sean los partidos políticos? Bueno, ahora mismo se está implementando el sistema que ya la gente no cree en partidos, sino en líder. Y
creo que eso es una tendencia que va a seguir hasta muy lejos. Pero los liderazgos tradicionales también están deslegitimados. Bueno, los liderazgos están siendo desestimados precisamente porque cuando se llega al poder se vende ciertas ideas que es imposible, que los líderes son imposibles cumplir a la población. Entonces eso es lo que hace que la población pierda el respeto y la confianza en los líderes, esa falta de incumplimiento en las promesas que verdaderamente hacen. ¿Hacia dónde usted cree que se moverá la geopolítica y las tensiones que se encuentran activas ahora? El país, la globalización está desapareciendo. Ya el mundo se está regionalizando, porque ya no hay forma de que una sola potencia pueda controlar el mundo como sucedía en tiempos anteriores. Una o dos potencias controlaban el mundo. Están surgiendo una serie de potencias como la India, como China, como Rusia, como Estados Unidos dicen que está alicaído, pero el Imperio Romano duró 100 años alicaído antes de caer. Ahora el mundo se está regionalizando, Sí, y ahí es verdaderamente donde se está dirigiendo toda la geopolítica, porque las luchas que existen ahora mismo en la grande potencia no está en el sistema hegemónico, en tratar de entenderse, sino en tratar de sostener lo que tienen. ¿Usted cree que tendremos un mundo mejor, el mismo mundo, o iremos a peor en la etapa post-pandemia? Bueno, el mundo el mundo desde su creación lo que está es mejorando. Nosotros estamos más, como dicen. Y prueba de eso es que los medios de vida, el life span, como le llaman, la expansión de vida se ha extendido bastante por el crecimiento en mejores alimentaciones, mejores medicinas, mejores científicos, y creo que el mundo en cierta forma va a mejorar significativamente. Bueno, con esa visión optimista Sí, concluimos. y más cuando pasemos a ser mitad humano, mitad máquina. Oh, pero usted no está fácil con la singularidad tecnológica, Sí. ¿no? Sí, y ya las máquinas crean a las propias máquinas y viene la super máquina después de la fusión del hombre y la máquina. Sí. Cuando se termine de desarrollar la nanotecnología, donde un robot se puede inyectar dentro del cuerpo humano. Ya se hace. En ya Singularity University hay muchos prototipos. Exacto, sí. Sí. Es decir, que creo que el mundo está mejorando. Pues muchísimas gracias. Con esa visión optimista de la vida, de lo que nos espera en la post-pandemia, concluimos esta interesante entrevista, señor Borfa. Muy bien. Gracias por estar en Esfera Global. Gracias a usted por su invitación. Continuamos. Es propicia la ocasión para festejar el tercer aniversario de Esfera Global y al mismo tiempo felicitarle por los aportes que ha venido haciendo en la esfera de las relaciones internacionales y en la creación de un mayor nivel de conciencia en temas
que ineludiblemente implican a toda la familia humana. Muchas felicidades. Entre 2017 y 2019 ocurrió lo que los expertos denominaron un superciclo electoral en Latinoamérica por lo concurrido que se vio el calendario electoral regional. Se celebraron 15 elecciones presidenciales, 3 de ellas en 2017, en Ecuador, Chile y Honduras. Ellos eligieron a sus presidentes. Otros escrutinios se celebraron en México, Venezuela y Argentina ese mismo año, sin contar la notable llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana que generó un clima de incertidumbre. Los expertos consideraron el 2017 como un año electoral normal. 6 elecciones se llevaron a cabo en 2018 en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Paraguay y Costa Rica. Y en ese año Raúl Castro cedía su liderazgo, o cuasi cedía su liderazgo. En 2019 eligieron a sus presidentes Argentina, Bolivia, El Salvador, Uruguay y Guatemala. En al menos 10 de estos procesos estaba prevista una segunda vuelta electoral y exceptuando a El Salvador y a Argentina, se necesitó el balotaje para definir al presidente. Luego de lo intenso que fue el año 2018, catalogado como un año efervescente, en el que se temía que el nacionalismo económico y la política anti-inmigración del nuevo presidente de los Estados Unidos salpicaran a mandatarios y candidatos íntimamente conectados con Washington, el 2019, al igual de intenso electoralmente, fue catalogado como un año económicamente decepcionante, socialmente crispado y con una gobernabilidad compleja. ¿Recordamos por qué? Sin olvidar que el 2019 fue el año de la aparición del coronavirus en China, vamos a concentrarnos en la región. Crisis en Venezuela, crisis en Nicaragua, problemas en Perú, protestas sociales en Ecuador, protestas en Colombia a finales del año, manifestaciones violentas en Haití que ya sabemos que terminaron con el asesinato del presidente Juvenal Moïse, lamentable, problemas en Bolivia y problemas con la democracia en la República Dominicana, en donde debido a las fallas en el sistema de voto electrónico se cancelaron las elecciones municipales. Hubo incertidumbre y sobre todo descrédito del órgano electoral nacional, así como una reconfiguración del sistema político y de la correlación de fuerzas al interno del Congreso. Presidentes que debutaron con importantes problemas en Brasil, Bolsonaro, en México, López Obrador, en Colombia, Iván Duque y Alberto Fernández en Argentina. No olvidemos que ya tenemos experiencia en procesos electorales en medio de pandemias globales. En el 2020, como es evidente, pocas noticias fueron alentadoras. Usaremos el mismo término que Daniel Sobato en sus análisis sobre el superciclo electoral latinoamericano. En el 2020 se vivieron tiempos nublados, con democracias irritadas, ciudadanos enojados, sociedades crispadas, pero también enfermas, malestar político con la falta de respuesta a la nueva crisis de sanidad y una gobernanza muy compleja. La mirada global nos indica que en los últimos 4 años los sistemas electorales mundiales también experimentaron problemas técnicos, fallas, postergaciones, cancelaciones, impugnaciones, repetición y deslegitimación en los procesos que desencadenaron crisis políticas con profundos efectos negativos en las sociedades que las experimentaron en países como Kenia en 2017, Irak y la República Democrática del Congo en 2018, Nigeria y Turquía en el 2019. No todo es Latinoamérica. Pero a pesar de todo esto, todavía el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral dice que el 62% de los países en el mundo celebra elecciones limpias, justas y competitivas, y al menos el 59% de las democracias tiene un desempeño alto en elecciones limpias. Nosotros estamos en este entorno, el Highline Park, Chelsea, Nueva York, que nos permite apreciar la vista panorámica de Midtown Manhattan.
Unas cuantas palabras, o quizás muchas, resultarían insuficientes e imprecisas para vaticinar qué nos espera como país, como región y como partes del entorno global. Pero en 3 años de trabajo constante, la democracia, la política, las campañas electorales y los conflictos geopolíticos que dominan el escenario mundial han estado en nuestro centro de atención, porque somos globales, somos política, somos democracia y somos televisión dominicana que conecta. Como decía nuestro primer spot promocional en el año 2018, la década iniciada en el 2010 se inauguraba con importantes expectativas que llevaron a algunos expertos a considerar que era la década de América Latina. Pero como diría el expresidente norteamericano Clinton, "It's the economy". Es la economía en su momento. Y si llegamos al 2020 deberíamos decir "It's the coronavirus". Es el coronavirus. Porque las secuelas de la crisis económica y financiera global del 2008-2009 nos hicieron reconocer más tarde que una crisis de tal magnitud no se superaría tan fácil. Más bien, se le colocaron algunas curitas y parches que quedaron mal puestos. Proyecciones de crecimiento económico fallidas, posibilidades frustradas, alta polarización, incertidumbre, crisis política, social y migratoria hicieron que la década del 2010 al 2020 decepcionara a muchos. Hoy es el coronavirus, que sin ser un fenómeno económico, la variable de sanidad destapa los defectos y pendientes acumulados en todos los renglones habidos y por haber. Desde los sistemas de salud pública desolados, deficientes, abandonados, el despropósito de no invertir en ciencia, las deudas sociales acumuladas, las brechas entre ricos y pobres, hasta los propios valores de la esencia humana cuando los más aventajados acumularon para sus poblaciones vacunas que les facultaban para vacunar hasta 7 veces a cada ciudadano, mientras que todavía muchos países no han avanzado en sus metas de inmunización. Porque como decía el secretario general de la ONU en su intervención en la Semana de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de 2021, los ricos van al espacio, mientras en la tierra muchos padecen hambre. Si uno se detiene a mirar la inclinación hacia el abstencionismo electoral, el descrédito cada vez mayor de los partidos políticos, la pérdida de confianza en las instituciones o el aumento del populismo, la respuesta es que la democracia está en crisis. Y si he de zozobrar, algún modelo surgirá, que no tenemos muy claro ahora mismo de qué tipo sea, pero parecería un modelo en el que los partidos políticos serán abiertamente desafiados porque la gente no confía en las instituciones de la democracia y menos en los liderazgos que las conducen. Lo que hemos aprendido es que la democracia no es un estado final ni definitivo, es una conquista constante y perfectamente reversible, por lo que su situación futura siempre dependerá de cuánto se invierta en conservarla y fortalecerla en términos de calidad. En lo que respecta a la política y a la geopolítica, la pandemia del coronavirus llegó para agravar el esquema local, pues muchos gobiernos han aprovechado las medidas restrictivas para imponer sistemas autoritarios y expresiones que la generalidad ha condenado, lo cual es bastante abominable porque actúan en una situación de vulnerabilidad sanitaria global y asimismo ha agravado el escenario global dominado en este siglo por la guerra contra el terrorismo, la cuestión nuclear de Irán y Corea del Norte, la cuestión económica y financiera no superada desde el 2008, el Brexit y sus implicaciones para la zona del euro, el expansionismo industrial de China y su rivalidad con los Estados Unidos, el expansionismo energético ruso, el crimen organizado transnacional, los desastres naturales y la crítica situación del cambio climático, así como la limitada participación de los organismos internacionales en una respuesta que valga la pena a cualquiera de los problemas del mundo, los que ya citamos. La pandemia reinició una nueva era crítica, marcada por el ascenso de Asia-Pacífico en el mapa del poder mundial y un declive relativo de Occidente, que sorprende a una América Latina y Caribe agotados en los intentos de regionalización y concertación política asociados en su momento al boom de los commodities, el auge de los gobiernos populistas y la izquierda, y con el debilitamiento de la Alianza Bolivariana producto de la incapacidad que tiene Venezuela de suministrar petróleo a los aliados, lo que eventualmente ha polarizado la política de integración regional.
Pero no hay que ser del todo pesimistas. Celebremos la posibilidad de lograr una sociedad informada y educada, capaz de entender el entorno en el que debemos desarrollarnos, que en lo local, regional y mundial es cambiante, con dificultades para lograr gobernanza, con los obstáculos que hemos estado señalando, y que, para decir la verdad, es algo difuso para explicarse, pero donde todavía todo es perfectamente posible, porque el hombre salva al hombre. Todos nuestros problemas están íntimamente relacionados con nuestra naturaleza, con el ser humanos. Y desde nuestra labor científica, académica, analítica, política y social, nosotros promovemos al hombre, sus capacidades y las ideas que transforman a la sociedad. Dedicamos este programa de aniversario a los líderes políticos y servidores públicos honestos que sostienen el sistema y permiten que en el 62% de los países se celebren elecciones justas. Sí, ellos existen. A los actores sociales que promueven la paz, el desarrollo y la confianza en la humanidad, al sector empresarial y a los emprendedores que confían en Esfera Global, que busca transformar a la sociedad. Para mí la democracia es una aspiración, es un anhelo, es un proyecto en construcción permanente que debe irse adaptando a los cambios que se generan en la sociedad. No es la democracia electoral en donde los ciudadanos y ciudadanas acuden cada cierto tiempo a ejercer el derecho al voto. No, es la democracia en que impera la justicia social, en que impera la justicia económica. Es la democracia donde haya oportunidades para todos y para todas. Es la democracia que garantice que el ser humano tenga acceso por igual a las oportunidades que brinde la sociedad. En medio de la pandemia de la COVID-19, al principio se pensó que los gobiernos con un enfoque mucho más autoritario y los partidos con ese tipo de tendencia se iban a fortalecer en medio de la pandemia. Sin embargo, el informe establece que no ocurrió así. Hay algunas alertas, por supuesto, en países, y el propio informe lo señala, de que todavía tienen retos para fortalecer o establecer gobiernos democráticos, como es el caso de Nicaragua, donde se llevó una elección donde se produjo con los principales opositores inhabilitados y presos. Son de los retos que siguen pendientes en materia de democracia en América Latina. En el caso de la República Dominicana, la democracia también salió fortalecida, no solo porque hubo alternancia en el poder, y el propio informe lo refleja, porque la confianza de la ciudadanía en la democracia aumentó 6 puntos. Pasó de 44% que tenía en el 2019 a un 50%, y esa es una buena noticia. Por lo tanto, aquí no hay ni un solo síntoma en este momento de que tengamos razones para preocuparnos por un posible debilitamiento de nuestro sistema democrático. Quiero decir que no hay nada fuera de los retos permanentes, como fortalecer el sistema de partidos políticos y pasar de hablar de la calidad de la democracia, que son los retos pendientes. Sin embargo, para la República Dominicana sí hay un tema que tiene que generar y ha generado las alertas, y es el caso del vacío de poder que se ha producido en Haití, donde este país no tiene gobierno luego del asesinato del presidente Moïse, y no ha tenido la capacidad de poder organizar unas elecciones mínimamente para poder elegir un gobierno. Lo que ha ocurrido es un agravamiento de la crisis permanente que tiene ese país, y yo creo que eso sí representa un reto para la República Dominicana para este año. En el 2022 le auguramos a la democracia nuestros mejores deseos. Innegablemente apostamos a que las mismas puedan llevar a cabo los proyectos de bienestar, de compromiso con el futuro de las generaciones que están por venir. Es imprescindible salir de eso que podemos llamar pornocracia, cuando las élites políticas solamente están dedicadas a pensar en las futuras elecciones, no en las próximas generaciones,
en un mundo tan complejo como en el que vivimos hoy en día. Así que a través de su programa Esfera Global, hacemos un llamado de conciencia para que los partidos políticos, actores fundamentales del sistema democrático, funcionen como centros donde se discutan ideas y no como especies de grupos en los cuales solamente valen los intereses particulares. No así los proyectos de país en un mundo tan complejo como en el que vivimos actualmente y que todos necesitamos que sea esa élite política de la mano con las élites económicas que consensuen ese elemento imprescindible que es el de un proyecto de largo plazo y que se pueda volver a tener confianza en la tan desacreditada democracia, pero a la vez el mejor sistema que todos aquellos que somos libre pensadores hemos logrado soñar.